Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Hola a todos, bienvenidos a Lo que va 51. Y hoy voy a contar una historia fascinante, enigmática. Es la vida de Dorothy Eddy, también conocida como Seti, una mujer cuyo vínculo con el antiguo Egipto desafía la lógica y la ciencia. Dorothy Eddy nació en Londres en 1904. A los 3 años sufrió un accidente que, según los médicos, la dejó clínicamente muerta por unos instantes. Pero cuando despertó, ya no era la misma. Con 3 años, comenzó a pedir volver a casa y desarrolló una conexión inexplicable con el antiguo Egipto. Durante una visita, ya un poco más mayor, al Museo Británico, al ver estatuas y artefactos egipcios, se emocionó mucho y dijo: todo esto estaba en mi hogar. Con el tiempo, Dorothy afirmó que era la reencarnación de Benteresi, una sacerdotisa que vivió hace más de 3000 años en el templo de Seti I, en Abidos. Según sus recuerdos, lo que ella iba contando, Benteresi tuvo un romance prohibido con el faraón Seti I, lo que la llevó a una trágica muerte. Y cuando empezaron a buscar la historia de esta egipcia, vieron que todo lo que contaba la niña había pasado de verdad. Esta chica, ya un poco más mayor, empezó a tener conocimientos inexplicables. Tenía unos conocimientos asombrosos de templos y de ruinas. Hablaba de lugares de Egipto que increíblemente aún no habían sido excavados. En el templo de Seti I, en Abidos, señaló la ubicación de estructuras ocultas, como el jardín sagrado y túneles secretos que más tarde fueron descubiertos por arqueólogos. Vamos, que ella sabía cosas, sabía lugares secretos que no estaban descubiertos. También, sin formación académica, Dorothy leía y escribía jeroglíficos con fluidez, algo que asombraba a los expertos e incluso la consultaban. Ella afirmaba que simplemente recordaba todo de su vida pasada, recordaba su vida en Egipto. Dorothy también aseguró que el espíritu del faraón Seti la visitaba en sueños, tenía visiones y que la iba guiando en su trabajo como ya egiptóloga. Incluso describió conversaciones que, según ella, continuaban el vínculo entre ambos, el vínculo entre la vida y la muerte. Pero no solo tenía un conocimiento increíble de esa zona, sino que en varias ocasiones Dorothy soñó con inscripciones y detalles arquitectónicos que luego se confirmaron. Su precisión desconcertó tanto a arqueólogos como a escépticos. Y Dorothy, como no, se fue a vivir a Egipto, lo que ella cree era su lugar de nacimiento. Dorothy murió en 1981. Ella en Egipto adoptó el nombre de Seti, que significa madre de Seti, y dedicó toda su vida al estudio y preservación del templo de su supuesto amante, en Abidos. Realizaba rituales, ofrendas a los antiguos dioses
y decía que su misión era continuar con lo que Bentresi había dejado inconcluso con su muerte. Uno de los momentos más extraños ocurrió cuando vio la momia de Seti I en el Museo Egipcio. Al encontrarse frente al faraón, Dorothy recitó oraciones antiguas. Entró en una especie de trance, como si estuviera reviviendo una especie de conexión, una conexión milenaria. Aunque muchos consideran su historia, pues, que es una evidencia de la reencarnación, otros creen que simplemente Dorothy tenía una memoria prodigiosa y que vivía imaginando un mundo que no era el suyo. Pero Dorothy no solo ayudó a avanzar en el estudio del Antiguo Egipto, sino que dejó un legado espiritual y cultural que aún sigue fascinando a arqueólogos, historiadores y buscadores de lo inexplicable. Y ahora vamos con cosas extrañas, cosas inexplicables de esta mujer. Por ejemplo, ella habló en un momento dado de los textos perdidos de Abidos. Dorothy hablaba muchas veces de estos textos sagrados y conocimientos secretos que, según ella, solo se transmitían a sacerdotes de los templos egipcios. Algunos de estos textos, que describía con lujo de detalles, aún no se han encontrado o no figuran en ningún registro histórico. Por ejemplo, mencionó una obra perdida sobre ritos funerarios que, según ella, había ayudado a transcribir en su vida pasada. Este nivel de detalle dejó perplejo a los egiptólogos, especialmente porque ciertos aspectos de los textos coincidían con fragmentos descubiertos en años recientes. Vamos, que esta mujer hablaba de textos enteros con un montón de detalles, pero nunca se han encontrado estos textos. Sí que se han encontrado trocitos de estos textos. Y claro, los arqueólogos dicen que era imposible que esta mujer supiera todo esto. Y encima que coinciden exactamente la historia que cuenta ella con los fragmentos. Es como si ella tuviera todo el puzzle y los arqueólogos solo han encontrado 3 piezas. Claro, aquí ya ves que algo extraño pasa, que no es simple imaginación. Y es que también Dorothy, aparte de todo esto que lo he contado, tenía una conexión muy peculiar con los animales, especialmente con los gatos. A menudo decía que los gatos la seguían porque sabían que tenía alma egipcia. En varias ocasiones, gatos callejeros la acompañaron espontáneamente durante sus visitas al templo de Abidos y parecían comportarse de una manera muy inusual a su alrededor, como si la guardaran, como si la protegieran. Y los gatos, como sabéis, pasan bastante de nosotros. En una ocasión, Dorothy afirmó que un gato específico la había seguido desde su vida pasada. Aunque esto parecía una excentricidad más, los lugareños consideraban estas coincidencias como un signo de que los antiguos dioses egipcios todavía estaban presentes en su vida. En uno de los primeros encuentros con el templo de Seti I, Dorothy identificó una sección de relieves parcialmente dañados y dijo que representaban una escena específica de una ceremonia religiosa. Cuando un equipo de restauración trabajó en las inscripciones, descubrieron que, efectivamente, los símbolos restaurados coincidían con la descripción de Dorothy, a pesar de que estos detalles no eran visibles al ojo humano antes de la restauración. Pero ella ya vio ahí estos relieves y ya sabía qué ponía. Imaginaos. Y otra cosa muy curiosa es que Dorothy no le gustaba la vida moderna. Rechazaba la vida contemporánea. No le gustaban los avances tecnológicos ni la vida urbana. Decía que era ruidoso y que desconectaba con el espíritu humano. Por el contrario, ella encontraba paz en los desiertos, en templos egipcios y en lugares que describía como cargados de energía única que conectaban con su alma. Según Dorothy, ciertas zonas del templo de Abidos todavía albergaban puntos de energía, donde antiguos sacerdotes realizaban rituales para comunicarse con los dioses. Ella decía que sentía físicamente esas energías y las usaba, como he dicho antes,
guíen su trabajo. También Dorothy creía que los antiguos dioses egipcios habían dejado mensajes para épocas futuras. Uno de sus mayores intereses era una inscripción que, según ella, contenía una advertencia sobre los cambios que enfrentarían los humanos en su conexión con el mundo espiritual. Aunque nunca se descifró del todo, Dorothy aseguraba que su papel era proteger esa información hasta que estuviera lista para ser entendida. Antes de morir, Dorothy pidió que la enterraran cerca del templo de Seti I, pero las autoridades no permitieron que esto pasara. Sin embargo, los lugareños dicen que su espíritu aún deambula por el lugar, especialmente en las noches de luna llena, cuando algunas personas aseguran haber escuchado cánticos en lengua egipcia provenientes del templo. Curiosamente, después de su muerte, se encontraron documentos personales de Dorothy que contenían bosquejos, anotaciones sobre artefactos egipcios que aún no han sido descubiertos. Y algunos de esos artefactos sí que, ahora sí, hace poco de años se descubrieron y son exactamente como ella había dibujado. Dorothy no solo dejó un legado arqueológico cultural, sino también una profunda sensación de misterio. La precisión de los recuerdos, sus contribuciones al estudio del Antiguo Egipto y todo lo que rodeó su vida han llevado a muchos a preguntarse si realmente fue reencarnada en una sacerdotisa. La ciencia no puede explicar todo. La ciencia no puede explicar cómo esta mujer sabía tantas cosas de Egipto. Porque tú puedes leer una cosa, puedes ver documentales, pero descubrir cosas, decir cosas, pintar cosas que aún no se han descubierto y que después sí que se descubrieron y era exactamente como ella dijo, esto es bastante extraño. Ese accidente que tuvo hizo que entrara en su alma el alma de otra persona. ¿O de verdad hay vidas pasadas? ¿De verdad esa mujer en el pasado, su alma, se reencarnó en esta niña? Y después volvió a salir. Era un tema súper complejo, era un tema súper interesante para mí. Pero lo que está claro es que hay cosas que no se pueden, digamos, explicar. No se puede decir que se lo inventara, porque a lo mejor algo se inventó. Pero es que lo clavaba todo. Lo clavaba todo. ¿Era de verdad la reencarnación? Y la pregunta que me hago yo: ¿un alma entró en su cuerpo? ¿O el alma que tenía dentro había vivido otra época? Dorothy murió. No ha habido muchos casos de este tipo. Sí que hay casos de gente que dice que antes de morir pues ve su vida pasada, o que se salva de morir y recuerda pues que vivía en la India o tal, pero son recuerdos actuales, digamos. Pero casos como este, con tantos años de diferencia, con tantos detalles, con tantas cosas que se escapa del razonamiento, hay muy pocos. Y este de Dorothy Eide, o Om Seti, como se llamaba, es uno de los más increíbles que he escuchado en mi vida. Y ahora os quería contar un par de casos más de este tipo, también bastante misteriosos, que seguro que os van a sorprender. El primer caso es el de James Langer, un niño estadounidense, que de repente empezó a tener pesadillas recurrentes a los 2 años. Despertaba gritando cosas como el avión se está incendiando y hablaba de detalles específicos sobre aviones que jamás había aprendido. Sus padres eran muy escépticos y le sorprendieron cuando James afirmó ser un piloto llamado James Houston Jr., que murió durante la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico. Sus descripciones eran tan precisas
que coincidieron con los registros históricos, ojo. Cuando visitaron el lugar donde decía que su avión se había caído, James parece encontrar una especie de paz, como si hubiera cerrado un capítulo de su vida anterior. En 1930, Shanti Devi, una niña de solo 4 años en Delhi, India, empezó a hablar de su vida pasada en un pueblo llamado Mathura, donde aseguraba que se llamaba Luigi Devi, detalló su vida marital y afirmó haber muerto durante el parto. Un grupo de investigadores llevó a Shanti a Mathura, donde reconocía personas, describía lugares donde había vivido, incluso detalles que solo podía haber conocido la mujer que había muerto. Reconoció objetos personales y también habló de cosas privadas. Este caso impresionó tanto que incluso Mahatma Gandhi lo investigó. Y eso es bastante extraño porque recordar cosas con tu antiguo marido, conversaciones que solo has tenido con él, que una niña de 3 años o 2 lo recuerde, es bastante raro. Y más impactante aún es el caso de un niño pequeño que vivía en los altos del Golán, región entre Siria e Israel. Un niño de 3 años. Ojo, muchas vidas pasadas se empiezan a recordar a los 3, 2, 4 años. Dejo ahí el dato. Este niño empezó a contar que en su vida anterior había sido asesinado con un hacha, lo que los dejó todos atónitos. Fue que los ancianos del pueblo dijeran: ¿qué está pasando aquí? Porque un niño de 3 años que conta esta historia es raro. Los ancianos del pueblo pues dijeron: ¿dónde te mataron? Y el niño, con 3 años, los lleva a un lugar. En ese lugar empezaron a excavar y que encontraron un esqueleto enterrado junto con una hacha oxidada. Un esqueleto de un niño. Más impactante aún fue un niño que identificó al asesino de su vida pasada. Un niño dijo que lo habían matado, que sabía cómo era la persona que lo había matado. Buscaron a la policía un retrato robot, buscaron a la persona, al final lo encontraron y confesó el crimen. Confesó el crimen gracias a la reencarnación de el niño muerto en otro niño. Otro caso bastante increíble es el de Barbro Karlen, nacida en Suecia. Empezó a afirmar que desde pequeña había sido Ana Frank, la famosa autora del diario de Ana Frank. Desde los 2 años, Barbro sufría pesadillas sobre ser perseguida por soldados y mostraba una obsesión inexplicable por los nazis. Cuando un día su familia visitó la casa de Ana Frank en Ámsterdam, Barbro reconoció cada rincón, describió detalles que no se encontraban en las guías oficiales y además supo nombres y hechos que coincidían con la historia de Ana Frank. Este caso sigue siendo uno de los más discutibles y uno de los más también increíbles de posibles conexiones entre vidas pasadas. Y ya para acabar, os voy a contar la historia de los gemelos que compartían recuerdos de otra vida. En Sri Lanka, 2 gemelos empezaron a hablar a los 3 años sobre una vida pasada que compartieron. Afirmaban haber sido hermanos en un pequeño pueblo cercano y recordaban detalles de su familia, incluyendo nombres, ocupaciones y eventos que después fueron confirmados como reales. Lo más extraño es que ambos compartían recuerdos idénticos de su vida anterior, como si los hubieran traspasado a otros 2 cuerpos, pero seguían siendo los niños anteriores. ¿Qué es todo esto? ¿Es posible que un alma se meta en el cuerpo de otra persona cuando nazca y por eso los niños pequeños recuerdan sus vidas pasadas? Es curioso que los adultos no recordamos vidas pasadas, o casi ningún adulto, pero sí los niños.
Los niños con esa mente que está casi al 100% hasta los 7 años más o menos, reciben un montón de información de quién sabe dónde. ¿Y por qué no? Alguien que haya muerto decide reencarnarse en otra persona cuando nace. Si tenemos un alma, si el alma trasciende a la muerte y viaja yo creo que por el universo, a lo mejor podemos elegir qué hacer. Sería bonito poder elegir qué hacer. Hay gente que dice, yo quiero seguir viviendo, yo no quiero vagar, mi alma no quiero que vague por rincones durante toda la eternidad y me quiero reencarnar en un niño para volver a vivir. Eso sería muy bonito. Bueno, sería bonito si has sido buena persona y haces cosas buenas, porque como te reencarnes y eres un cabrón o un asesino en otra vida y te reencarnas en un niño y este niño es un asesino, estamos arreglados. Pero esto no se puede explicar. O sea, si esto ocurre, no hay explicación posible. Esto hay que tenerlo claro. No hay ningún científico que lo pueda explicar. Pero pasa muchísimas veces. ¿Cómo una persona se puede reencarnar? ¿Cómo puede entrar un alma en un cuerpo y con 3 años recordar detalles que solo sabe la persona que había muerto? Yo creo que aquí no hay trampa ni cartón. Algunos se lo van a inventar, está claro, para hacer un libro, para tener fama. Pero aquí no hay trampa ni cartón. Algo ocurre que no sabemos con el alma y a veces se reencarnan en otras personas. A lo mejor nos reencarnamos constantemente. Porque yo a veces pienso que no es justo morir. No es justo que muera un niño, que muera una persona con 20 años, con 30, con 40. Yo creo que el cuerpo es una carcasa para acumular experiencia. Yo creo que el cuerpo es simplemente eso. Un lugar que pues vivimos 20, 30, 40, 70, 80, 100 años y acumula experiencia. El alma acumula experiencia. Y así vamos pasando niveles. Por eso muchas veces no recordamos nuestras vidas pasadas, porque si no, el mundo sería un follón. Sí que hay gente que a lo mejor es más sensible o no sé, y lo recuerda. Pero yo creo que el alma constantemente se va reencarnando. A veces nos acordamos, a veces no. Para seguir creciendo como personas. ¿Vosotros creéis que un asesino, si su alma se va reencarnando durante toda la vida, siempre será un asesino? ¿O su alma se irá curando y empezará a pensar que no está bien lo que ha hecho? Y al final a lo mejor, puede ser un poco buena persona. No lo sé. Estos casos son increíbles. Estos casos son cosas que no tienen sentido. Y yo me quiero quedar con eso. Con que el alma se va reencarnando siempre para ir mejorando. Y por eso, a lo mejor solo por eso, en el mundo aún hay algunas buenas personas. Gracias y hasta la próxima.